what the future bring, all the highs and lows. Esas palabras han pasado por mi cabeza por el tema del que voy a hablar en este video. Hola, yo soy Michelle, por si no me conoces y caíste en ese canal por casualidad y quería venir a prender la cámara ahorita que me llegó el momento de inspiración donde quiero sacar todo lo que tengo en la cabeza. Así que disculpen si no traigo el cabello súper arreglado, pero me acabo de salir de bañar, me medio arreglé y prendí la cámara. En este video les voy a hablar de un tema del que no veo a mucha gente en redes sociales hablando, algo que yo he experimentado creo que por toda mi vida, pero hasta hace poco pude ponerle nombre, y ese es el síndrome del impostor o el síndrome del fraude. Este es un tema del que llevo mucho tiempo pensando e investigando, pero irónicamente no había podido hacer este video por este mismo síndrome. Antes de empezar el video les quiero recalcar que yo no soy ninguna experta en este tema, no soy psicóloga ni mucho menos. Todo lo que les voy a compartir en este video son experiencias propias y mucho que he leído por internet resumido en este corto video. Por mucho tiempo me sentía así y no tenía ni idea de lo que era. Quizá ustedes alguna vez en la vida se han sentido así y ni siquiera sabían que existía esto, así que esa es mi razón por hacer este video. La definición de Wikipedia del síndrome del impostor, fenómeno del impostor o síndrome de fraude es un fenómeno psicológico en el que la gente es incapaz de internalizar sus logros y sufre de un miedo persistente de ser descubierto como un fraude. Como yo lo describiría, sería la sensación o el miedo de no estar a la altura, de no ser suficientemente competente o capaz y ser eso, un impostor o un fraude. Cabe aclarar que el síndrome del impostor es muy diferente a no tener confianza en ti mismo. El autoestima es más como el sentimiento de que mereces respeto y que tienes valor. Obviamente no tener confianza en ti mismo puede llevarte a sentirte como un impostor o un fraude, pero no necesariamente tienes que tener baja autoestima para sentirte como un impostor. Y para mí el síndrome del impostor es más sobre las dudas acerca de tu propia habilidad, el miedo al fracaso y mantener bajas expectativas para ti mismo. Todo esto a pesar de lo que tú has logrado. Aunque te llegue un logro, le intentas poner una excusa a ese logro, disminuyendo tu trabajo y todo lo que hiciste para llegar a él. Por ejemplo, si te llega una oportunidad, piensas que debe ser por alguna fuerza exterior o por tener buena suerte en vez de tu trabajo y lo que vales. Por este mismo síndrome no quería hacer este video porque me sentía como que no era lo suficientemente buena para compartirles esta información. No soy especialista, no he dedicado toda mi vida a investigar sobre este síndrome, entonces por esto no debería ser yo la persona que debe compartir esta información, pero investigando me di cuenta que estadísticamente 7 de 10 personas han sufrido o han experimentado esto alguna vez en su vida, si no es que toda su vida, y la mayoría son mujeres. ¿Por qué? Yo pienso que esto es porque nos ponemos expectativas mucho más altas en nosotras mismas por ser el género inferior en la sociedad. A esto agrégale que yo vivo en Estados Unidos porque soy una minoría y porque soy mujer. Estas cosas solo le van sumando a lo que ya sientes. Muchas personas exitosas y famosas han hablado sobre ese tema y no le ponen este nombre, pero sí han hablado de sentirse fuera de lugar. Algunos ejemplos de estas personas son Natalie Portman, Tom Hanks, Meryl Streep y Jennifer López. No pude encontrar una razón específica por qué existe este síndrome o por qué nos sentimos de esta manera, pero es algo que nos van inculcando desde pequeño. Cuando tú eres pequeño, corres, juegas con tus primos, mientras tu mamá, tus tías, los adultos están en una mesa platicando, pero manteniendo esa autoridad o esa figura y perspectiva que tú tienes de ellos. A nosotros de pequeños no nos cabe en la cabeza que nuestros padres alguna vez tuvieron nuestra edad, que alguna vez no sabían cómo manejar, que alguna vez no sabían cómo lavar, cómo hacer sus trabajos. No nos entra eso en la cabeza, entonces tú en la mente te creas esta perspectiva de que ellos son superiores a ti y por ende tú eres inferior a ellos. Y esto nos pasa con otras personas que conocemos, especialmente ahorita en redes sociales. Estas generaciones van creciendo viendo a estas personas que tienen su vida perfecta y que ya saben hacer todo bien, entonces nosotros nos empezamos a sentir como que te tienes que poner esta persona y que en algún momento alguien se dará cuenta de que no eres lo suficientemente bueno en lo que estás haciendo. Y este síndrome está muy vinculado a ser perfeccionista, que es algo con lo que yo he sufrido toda mi vida. Desde chiquita he tenido
tenido tendencias perfeccionistas. La verdad nunca he ido con nadie ni he hecho ningún test que me diga si sí soy perfeccionista o no, pero sí sé 100% que desde chiquita he tenido esas tendencias. Mis papás jamás me esforzaron a que tuviera buenas calificaciones. Obviamente no quería que reprobara mis clases, pero nunca me dijeron tienes que tener puro 10. En cambio, esto es algo que yo me ponía en mí misma y me reprochaba a mí misma si no era así. Tanto que cada tarea me empezó a importar de una manera demasiado perfeccionista. En la escuela teníamos una hoja, una ficha, que es donde hacíamos nuestras tareas, y todos los días te daban una ficha donde tú hacías tu tarea y la entregabas al siguiente día. Mis tíos tienen una papelería, entonces iba a sacarle copias a esa ficha, hacía mi tarea en la copia y después me iba a la ficha para ahora sí hacer mi tarea bien y que quedara lo mejor posible. Si entienden que esto es demasiado estrés en una niña. Eso es el ejemplo más claro que pude pensar, pero en verdad, viendo mi pasado, tengo demasiadas tendencias perfeccionistas. Ahora les voy a contar algunas de mis experiencias donde yo he sentido esto y después les voy a decir cómo he aprendido a sobrellevarlo. Primero, todo empezó por YouTube. Yo empecé YouTube a los 13 años, etapa donde estás intentando encontrarte a ti misma. Acababa de salir del hospital y no tenía ni idea de cómo regresar a la sociedad, entonces abrí este canal en YouTube donde sentía que me podía expresar o hacer algo diferente para el mundo, pero en ningún momento pensé que esto iba a empezar a crecer. Cada vez que llegaba a 100 suscriptores, 1000 suscriptores, 10,000 suscriptores, 100,000 suscriptores. Creo que nunca he podido aceptar que esto es por el esfuerzo y dedicación que le pongo al contenido que creo y que le ha gustado a otra gente, sino que digo, bueno, quién sabe por qué están aquí. También cada vez que me llega una colaboración con una marca o un patrocinio, quizá otras personas se emocionan, piensan que ya era hora, pero para mí cada vez que me llega una oportunidad de estas, mi cabeza empieza con este debate de por qué me eligieron a mí. Me empiezo a sentir como que no tengo suficientes logros o como que no he cumplido lo suficiente para que esto me esté pasando. También me ha pasado así cuando tengo alguna junta o algún meet and greet, y esto lo puede comprobar mi familia. Cada vez que voy a ir a un lugar donde sé que los voy a conocer a ustedes o voy a conocer a la gente que me ve, mi cabeza empieza a poner estos pensamientos en el que qué tal si no soy suficiente para ellos, qué tal si no soy la persona que esperaban, qué tal si tienen otra imagen de mí en su cabeza y no llego a cumplirla. Todos estos pensamientos es el síndrome del impostor, el decirte no eres lo suficientemente bueno para estar en esta posición. Sí, y sentirte de esta manera te puede llegar a quitar oportunidades en la vida si no sabes controlarla. En mi sophomore year, ustedes saben que yo tomé un viaje a muchas universidades de Estados Unidos, incluyendo las top de top como Harvard, MIT, Yale. Y este síndrome creo que se multiplicó por 1000 porque era la primera vez que yo veía una universidad tan grande, de tanto renombre, y no me sentía como que lo merecía lo suficiente para estar ahí. También en mi último año de prepa recuerdo haber sentido esto cuando estaba haciendo mis aplicaciones para la universidad, y no tanto porque no pudiera meter esa aplicación, pero porque seguía perfeccionándola y perfeccionándola y perfeccionándola, y hay universidades de las que me arrepiento no haber metido esa aplicación. Me sentía como que no iba a quedar ya desde antes, y si te pones esa barrera de que no y no y no, entonces nunca vas a poder. Ustedes saben que yo fui a la high school en Estados Unidos, pero fui a la preparatoria en una ciudad de Estados Unidos donde el 90% de personas son hispanas. Al momento de salir de la prepa me doy cuenta que no en todo el mundo era como mi prepa, no en todo Estados Unidos era así. Y cuando llegó a la universidad, los primeros días vi el mar de gente blanca. Me empiezo a sentir diferente, me empiezo a sentir que yo estoy ahí por becas y que no merezco lo suficiente como otras personas que están pagando quizá. Creo que nunca me había sentido tan insegura de mí misma como lo llegué a sentir en esas primeras semanas de escuela en otro país. Así que en mi primer año trabajé mucho para sentirme que pertenecía ahí tanto como los demás. Y lo que he intentado hacer es obviamente no pensar de esta manera y verle el lado positivo. Por ejemplo, el semestre pasado en la universidad, ustedes saben que la universidad es bastante cara y me faltaban $5,000 para pagar
todo el semestre. Ahora, yo había ganado una beca por $5,000 fuera de la universidad, entonces esa beca me tenían que mandar el cheque para que yo pudiera pagar el semestre y no me habían mandado ese cheque. Entonces la universidad ya de plano me mandó un correo diciéndome que tenía que pagar eso lo más antes posible o se me iba a dar de baja del semestre. Como pueden imaginar, esto fue algo que me estresó mucho porque yo dije, yo ahorita no tengo ese dinero, o sea, quizá tengo ahorrado, pero no es para pagar esta cantidad. Ahorita vienen siendo unos 100,000 pesos mexicanos. Después de clase me fui directo a mi dormitorio y estaba llorando del coraje. Mi roomie me ve y me pregunta que por qué estoy llorando. Entonces yo le expliqué lo que había pasado y lo que me dijo, lo cual su respuesta no tiene nada de malo, pero ella tuvo una vida muy diferente a la que yo tuve. Entonces su respuesta fue, ¿y por qué no le dices a tus papás que te lo paguen y luego tú se los pagas a ellos? Obviamente yo sabía que yendo a la universidad yo era la que tenía que pagar esa universidad, porque mis papás obviamente no tienen el dinero para pagar una universidad en Estados Unidos. Yo tenía que ingeniármelas para pagarlo y a ella le tocó una vida diferente donde sus papás le pueden pagar toda la universidad. O sea, es una bendición que ella tiene, a pesar de que obviamente en ese momento pues me reí y le dije, no, pues a ver cómo le hago. A mí me dejó pensando en que yo estoy aquí por becas y ella lo puede pagar, quizá no soy lo suficiente para estar aquí en ese momento si no la puedo pagar. Y es una manera tan fea de pensar, pero esta es mi verdad. Y ya después de un tiempo de pensarlo, llegué a la conclusión que lo estaba viendo al revés. O sea, si yo estaba ahí por becas y por mi mérito, no sé cómo poner esto sin que suene egoísta, pero ese esfuerzo vale mucho más así solo estás pagando por estar en esa universidad. Si yo y otra persona que tuvo una vida más difícil que la mía estamos en el mismo lugar, entonces obviamente su mérito vale un poquito más que el mío. No es lo mismo graduarte de la universidad cuando tienes generaciones y generaciones de doctores, abogados, a ser la primera persona en tu familia que se gradúa de la secundaria, de la preparatoria, de la universidad, y esa diferencia es la que no me cabía en la cabeza. De todo lo que he visto en Estados Unidos como racismo, por ser minoría, por ser mujer, y ser todo esto te forza a no poder darte el lujo de ser mediocre. Yo en mi universidad, por ser mayoría blanca, siento que no tengo ese privilegio de entrar a una clase y solo dar lo suficiente, sino que tengo que dar más de eso para poder probar que me merezco estar ahí. Esos son solo algunas de las experiencias que he tenido, pero ahora les voy a decir mis tips y lo que yo he intentado hacer. Lo primero, y creo que más importante, es rodearte de personas que te apoyen. No solo tu familia, pero también tu grupo de amigos influyen mucho en cómo veas las cosas. Poniendo un ejemplo, ahorita ustedes saben que yo tuve un trabajo con el grupo de redes sociales de mi universidad y ese trabajo yo ni siquiera hubiera aplicado si no fuera por mi grupo de amigos. Yo vi que estaban buscando trabajos, pero dije no me van a escoger. Pero unas semanas después una amiga vio ese trabajo y me lo mandó y me dijo, Michelle, tú serías perfecta para este puesto, aplica, no sé qué. Y yo le dije cómo me sentía y ella fue la que me animó, la que me dijo, Michelle, te mereces este trabajo, es un trabajo que te gusta, que te va a dejar dinero. Después, lo más importante cuando estás teniendo esos pensamientos es separar tus sentimientos sobre la situación. A mí me sirve mucho pensar en los hechos. ¿Qué pasó para poder llegar ahí? Obviamente ellos no dijeron, es que esta me cae bien. O la mayoría de las veces no fue por buena suerte, fue porque hiciste algo para poder llegar ahí. Sirve para disminuir bastante estos pensamientos en tu cabeza. Después, otra cosa importante es darte estándares realistas. Si eres una persona perfeccionista como yo, darte estándares que en verdad puedes cumplir en vez de intentar ser el o la mejor en todo lo que haces. Elige cuáles son tus prioridades y solo enfócate en ellas. Y por último, esta es una frase que vi hace un tiempo y la tengo en mi celular, así que se las voy a leer. La voy a intentar traducir, pero no sé si esta es la traducción exacta. ¿Qué es mejor? ¿Ir por una vida dominada por el miedo al fracaso o encontrar tu límite? ¿Hasta dónde puedes llegar? Aún incluso cuando no es el que tú creías que era. Espero que les haya gustado este video. Los invito a abrirse conmigo aquí en los comentarios. Díganme en qué situación de la vida se han sentido así. Y nada, gracias por ver este video hasta el final. No olvides suscribirse en el botoncito que está aquí abajo, o si no puedes darle clic por aquí. Y ve y suscríbete. Me encuentras en todas las redes sociales aparte de YouTube como YT Michelle Luna. Pásate por mis videos anteriores si no lo has hecho y no olvides sonreír, amar y respetar. Nos vemos a la próxima. ¡Adiós!